Dentro de mi propio aprendizaje, creo que lo que más me ha costado entender es el motivo de las dudas. La duda, ¿por qué se presenta? ¿Por qué nos molesta de esa manera? ¿Por qué atenta de esa forma contra nosotros? Yo creo que más allá de, obviamente, razones de falta de autoconfianza o la misma incertidumbre de la vida, tenemos que entender que no estamos seguros de lo que estamos haciendo muchas veces, por lo cual las dudas afloran en nuestra mente e inclusive en nuestro cuerpo. Podemos llegar a sentir miedo después o antes, ¿no? De haber hecho algo. Digo después o antes porque muchas veces hacemos acciones y cuando de repente nos damos cuenta de que ya hicimos la acción, por ahí el caer en conciencia de que ya estás en el juego da miedo o genera dudas, aunque la acción ya haya sido ejecutada. Em, Soy Ale Guevara, empecé a hablar simplemente. Bienvenido a este episodio, a este nuevo episodio de Impacto 32, en donde te voy a contar un poquito mis pensamientos pasados, experiencias pasadas, actuales y probablemente futuras en este episodio con respecto a esto de dudar en los movimientos que hacemos y también con respecto a la, digamos, por decirlo de alguna manera, tu relación propia. ¿Cómo es tu relación propia? Que son cosas en las que yo he tenido que trabajar mucho para poder resolver en mi actual presente y obviamente en mi pasado. Resulta que cuando estamos de camino en este viaje, en la vida, por alguna razón todo se siente como una gran incertidumbre. Yo creo que a todos nos pasa. En el pasado yo he tenido que tomar siempre decisiones muy, digamos, de vida o muerte, por decirlo de alguna forma. Es como estas decisiones que, según lo que decidas, iba a cambiar un aspecto de tu vida. O sea, iba a dejar de ser como era antes. Y por algún motivo, yo sé que en la vida de todas las personas se da, pero por algún motivo en la mía, cada vez que tuve que tomar decisiones, fueron decisiones de este tipo. Decisiones en donde cuando ejecutaba un camino, o sea, tomaba una decisión, el camino se desviaba a la derecha o a la izquierda, pero ya no podía seguir por donde iba, digamos, la misma trayectoria ya no podía ser. Esto me generaba siempre, obviamente, mucha incertidumbre, mucho miedo y por ende muchas dudas. Cuando yo empecé a avanzar y a darme cuenta de que por algún motivo mi vida se planteaba siempre de esta manera, empecé a aprender a tomar decisiones más rápidas. Eso quiere decir a no pensar tanto en lo que estoy haciendo, simplemente comenzar a decidir. Y ahí comencé a darme cuenta que en el pasado yo me demoraba mucho tiempo en tomar una decisión porque la pensaba y la repensaba demasiado. Y cuando yo le doy a mi mente tiempo de pensar, mi mente va a encontrar conflictos. En cambio, si simplemente decido lo que quiero hacer sin pensar en obstáculos, sin pensar en conflictos, sin pensar en barreras, ejecuto la acción. Y si las barreras aparecen, en el momento en el que aparecen, las resuelvo, las salto, las evito o las rompo, simplemente porque ya hice mi movimiento. Eso era algo que me costaba mucho tiempo. Me costó mucho tiempo caer en conciencia y caer en cuenta de esto y es algo que quiero transmitirte. Yo creo que muchas veces simplemente tenemos miedo o simplemente dudamos porque no aceptamos la incertidumbre. Es importante entender de que este es un mundo de incertidumbres. Nunca vas a tener la certeza de nada. Nunca vas a tenerla. Pero las personas, yo incluido en mi pasado, omitimos este dato. Es como que por alguna razón a nosotros nos han entrenado para creer que es probable o existe la mera siquiera posibilidad de tener la certeza de algo.
Realmente no tenemos la certeza de nada. No tenemos la certeza ni siquiera de si vamos a seguir respirando en los próximos 5 minutos. ¿Por qué creemos que existe la posibilidad de la seguridad en sí? ¿Por qué? ¿Por qué creemos eso? Cuando en realidad tenés que tener en cuenta que lo más lindo en realidad que tiene la vida es, no te das cuenta, pero esto puede sonar un poco raro, pero no te das cuenta que lo más lindo que tiene la vida es que en cualquier momento puede llegar la muerte. Eso es lo más lindo, porque es como que vos de alguna manera estás aprovechando todos los días, todo el tiempo que podés aprovecharlo, consciente o inconscientemente. Más allá de que habrás escuchado muchas veces que tenés que aprovechar el día porque, o todas tus horas, porque no sabes cuándo vas a volver a tenerlas o si no las vas a volver a tener mañana, o hablar con las personas hoy porque no sabes si las vas a ver mañana, etc. En realidad, son bonitos consejos, pero si lo hacemos, si vivimos todos los días, de una manera consciente o inconscientemente, con el gozo de saber que estamos vivos. Lo que pasa es que se vuelve mucho más bonito si te vuelves consciente de ello. Eso es lo que creo que está bueno. Pero si entendés, simplemente entendés esta verdad, porque yo considero que sí es una verdad. No tenés la certeza de las cosas, no tenés la certeza de que todo va a estar bien o de que esto que estás por hacer te va a salir bien. Pero sí tenés una certeza. La certeza que tenés es que lo que estás decidiendo en este momento, aquí y ahora, eso te complace. Esa idea te gusta. Entonces, si surgió desde un deseo profundo, si surgió desde una situación interna, esta idea, ejecútala. No le des lugar a la réplica del pensamiento negativo, ni de la duda, ni de la reflexión desmedida sin ningún sentido. Lo que tenés que hacer es avanzar. Avanzar y avanzar y avanzar. No podés planificar tus experiencias. Lo que podés hacer es creer en una experiencia, creer en una idea, creer en un ideal, ejecutar una acción, y eso te va a traer aparejado una experiencia, pero no necesariamente podemos identificar exactamente cuál va a ser. Ponete a ver, si te pones a pensar, todas las situaciones en las que has vivido, todas las situaciones para las que te has preparado. Por ejemplo, voy a decirle a mi novia tal cosa, y voy a, lo que sea, puede ser positivo, puede ser negativo, lo que sea. Entonces, vos estás toda la tarde pensando y pensando cómo vas a hablar con tu novio o con tu novia sobre esta situación. Cuando se llega el momento, o sea, cuando llega el momento pueden pasar muchas cosas que ni siquiera habías planeado. Por ejemplo, justo ese día no pudiste ver a tu novio o a tu novia, porque él no pudo o ella no pudo. O llegó, vos ibas a decirle algo que a lo mejor no era tan positivo, pero llegó de tan buen humor que te contagió ese buen humor y preferiste no hacerlo. O simplemente, antes de que vos lo digas, él o ella lo dijo primero. Rara vez sucede como te lo has imaginado, porque nosotros no podemos predecir el futuro. Lo único que podemos predecir es nuestra intención ante ese futuro próximo, probable. Pero siempre, siempre hay que entender que esto se trata de probabilidades y que nosotros solamente podemos estar preparados para cualquier tipo de probabilidad. Pero lo más maravilloso de la situación es cuando vos aceptás la incertidumbre y avanzás sobre una idea que te complace, obviamente, sobre una idea que te complace, todas las experiencias que vienen aparejadas a esa idea que te complace, por más de que no puedas predecirla, por lo general son o muy interesantes o muy placenteras. Muchas veces te vas a encontrar incluso en una situación que te da placer, te vas a encontrar con más incertidumbre porque ahora no vas a saber qué hacer. Entonces, la vida, la vida es lo que nos está pasando todo el tiempo. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dudar tanto? ¿Por qué, por qué ser pensantes de una manera no positiva? ¿Por qué dañarnos de esa manera? O sea, eso es lo que te invito a pensar hoy. ¿Por qué tenés que estar reteniéndote, frenándote? ¿Por qué tenés que estar temiendo a que algo malo va a suceder?
a que, ¿qué pasa si no puedo llegar a pagar esta cuenta? ¿Qué pasa si no puedo, o he comprado esto y qué pasa si ahora no llego a esto otro? ¿Ok? Cuando en realidad avanzaste a comprar algo que querías y deberías poder fluir sobre eso que querías con placer y gozo, que lo demás no te preocupe. Lo único que puedes hacer, y esta es la única y absoluta verdad, haz lo que puedas con lo que tienes y no te preocupes por el resto. Ese sería el mensaje de este podcast. Haz todo lo que puedas con lo que tienes y ya no te preocupes por el resto. Es todo lo que podemos hacer. Los diferentes sucesos que van a ocurrir luego de ejecutar nuestras acciones están total y absolutamente fuera de nuestro control. Entonces, este podcast no lo voy a hacer tan largo porque me parece que el concepto es para ponerse a pensar un poquito y a reflexionar internamente. El mensaje que yo te quiero dejar hoy es ese. No es necesario tener miedo. Es necesario esperar siempre lo mejor, claramente. Es necesario predisponerse a vivir cosas buenas, pero sin miedo, sin angustia. Y ahora me dirás, ¿y qué con la incertidumbre? Aceptala. La incertidumbre es la vida. Y lo único que puedes hacer es todo lo que puedas con lo que tenés y no preocuparte por el resto. Te veo en el siguiente episodio.